Bueno, aquí les voy a presentar algunas pautas que tienen que tener en cuenta para elaborar un comentario crítico de texto. No es exactamente igual que el comentario literario, en tanto en cuanto, pues, bueno, en este caso es sobre todo dirigido a comentar textos periodísticos. No hay que tener en cuenta el autor, la obra, no tanto las figuras retóricas, y demás, sino otras cuestiones como la estructura del texto, el tipo de texto, la coherencia, la cohesión o la adecuación del texto, ¿vale? Les voy a dejar este vídeo para que, bueno, puedan verlo cuando quieran. No les voy a evaluar sobre esto ni nada, ni nos va a dar tiempo a hacer comentario crítico, pero el año que viene sí que lo van a hacer. Entonces, bueno, creo que está bien que vayan teniendo alguna idea de qué cuestiones fundamentales tienen que hacer en un comentario bueno, para de cara al año que viene, pues les resulte menos complicado. En primer lugar, bueno, ¿cómo analizar las propiedades de un texto? Pues tienen que tener en cuenta 5 cuestiones, ¿no? Nosotros ya hemos visto la adecuación, hemos visto la cohesión, hemos visto la coherencia. Aquí les doy algunas, es una imagen que resume muy bien algunas cuestiones de cada una de estas propiedades. Por ejemplo, en el caso de la adecuación, pues que tenemos que tener en cuenta los elementos de la comunicación, el emisor y quién es el receptor y cuál es el contexto para ver si es adecuado o no. La coherencia, pues también si hay demasiada información o si la información que se da es pertinente. ¿Vale? Eso es una cuestión importante, si es pertinente para lo que yo pretendo decir. En la cuestión de la cohesión, pues los recursos gramaticales que se utilizan, aquí fundamentalmente habla de bueno, recursos anafóricos y marcadores textuales, pero es un poco lo mismo, recursos gramaticales y también de tipo léxico, ¿de acuerdo? También es importante la corrección, pero bueno, en este caso no van a tener ningún problema porque los textos suelen ser escritos por personas bueno, que dominan el idioma, que dominan el español, y la claridad tampoco, puesto que los textos también son bastante claros y adaptados a la edad y al nivel que tienen ustedes. Sin embargo, sí que tienen que tener en cuenta que el texto que ustedes elaboren, el comentario que ustedes elaboren, esté correctamente escrito. Nada de usar extranjerismo, y si los utilizamos, acuérdense siempre que se marcan o en cursiva, bueno, en cursiva sí es ordenador, pero como es a mano o subrayado o en comillas, preferiblemente las comillas, y que el texto tiene que ser claro, ¿vale? No, que no tenga contradicciones, que no sea ambiguo, que la idea que usted o la opinión que ustedes presentan sobre un determinado aspecto, sobre un determinado tema, quede suficientemente claro para que cualquier receptor, cualquier profe, porque al final los que corrigen la EBAU son profes de universidad y profes de instituto también, lo entienda, ¿de acuerdo? ¿Qué paso tenemos que seguir? Bueno, la fase previa, fase inicial, es la lectura. Hay que leer bien el texto, ver qué extensión tiene, de qué trata, si lo he entendido todo, si he entendido todo el vocabulario que se presenta en ese texto. Si hay palabras que no entiendo, que puede ocurrir, y no voy a tener un diccionario a mano en el examen, lo que tengo que ver es, ¿hay otros elementos en el contexto o por lo que se está expresando allí, puedo entender de qué se está hablando? Si es así, estupendo. Si no es así, bueno, pues tendremos que enfrentarnos a un texto más complejo, ¿vale? Pero por lo general no van a encontrar tampoco textos excesivamente complicados. Volver a leerlo, subrayar lo destacado y aquellas cuestiones donde se marca lo más importante, porque tengo que hacer un buen resumen. Entonces recuerden que un resumen, 3 4 líneas como mucho, con lo cual tengo que quedarme con aquello que es más importante. Si es un texto argumentativo, ¿qué argumentos se presentan para defender la tesis, para defender la idea principal, la opinión principal del autor? ¿Vale? Eso lo puedo ir marcando en el texto. Y luego una tercera lectura no estaría mal para ver que la interpretación es correcta, para comprobarlo, ¿vale? Es verdad que a lo mejor dicen, bueno, en 1 hora y media no me da tiempo de leer 3 veces el texto, pero a veces una buena lectura les va a ahorrar mucho tiempo después, porque ya saben a lo que tienen que ir, ya saben qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué parte tiene un comentario? Bueno, al principio se habla del tema, se hace un resumen y de la estructura general del texto. Luego se puede analizar la microestructura, que es ir desgranando cada idea, cada parte de forma más específica. Y al final una valoración crítica, un posicionamiento crítico, que ya hemos nosotros visto, bueno, ligeramente, pero que al final
es importante, tanto en el comentario literario como en el comentario periodístico, ¿vale? Es la parte, bueno, de la que más se espera de ustedes, ya que lo demás se lo pueden incluso aprender de memoria. Bueno, el comentario periodístico es más complicado, pero podría. Pero en la opinión personal es algo que crean ustedes, que valoran ustedes, que forman ustedes de cero. Por eso es importante que estén al día con la información que sale en los medios, porque los temas que van a salir en un comentario son temas actuales, temas que hemos visto, temas que hemos tratado en clase. Y bueno, es bueno que tengan una opinión, que vayan generándose una valoración sobre lo que ocurre en el mundo, ¿no? O en España también. Vale, la primera parte, el tema, el resumen y la macroestructura. Bueno, en el tema es importante sintetizar de forma más breve y clara la idea principal. ¿Con qué palabras se identificaría todo el texto? ¿Se puede resumirlo en una palabra? ¿Y qué frase recoge la idea fundamental? O sea, seguramente hay una parte del texto donde se exprese la idea principal de este, ¿vale? El resumen. En un resumen explicamos con nuestras palabras cuáles son las ideas que explican y matizan el tema. Excluimos cualquier dato, cualquier estadística, cualquier ejemplo. Eso no es importante en un resumen. Eso se obvia en un resumen. Esos son datos prescindibles. Y no damos nuestra opinión. En ningún caso, un resumen tiene que ser objetivo. ¿Va? Totalmente objetivo. Aquí les dejo también una guía de qué paso seguir para hacer un buen resumen. Y como les digo, breve, conciso y claro, que se entienda, pero que no dé más información de la necesaria. A veces dicen, bueno, aquí habla de que con solo una o dos oraciones podría ser preciso, pero bueno, yo creo que 3 o 4 está bien. ¿Qué más? Bueno, en la macroestructura tenemos que distinguir, bueno, cómo se van diferenciando las ideas por párrafo. Desde la idea principal hasta las otras más específicas. A veces va a presentarse al revés, van a tener las ideas más específicas al principio y luego se llega a una idea general, ¿vale? Tienen que tener en cuenta también la estructura en ese sentido. Organizar las ideas en primarias y secundarias, es decir, en principales y en menos importantes, ¿vale? Más prescindibles. La tesis o la idea principal del texto, lo que defiende el texto, es exclusiva del texto argumentativo expositivo, que es el que van a tener en la EBAU. Y en ella, pues, el autor defiende un planteamiento con una serie de argumentos. ¿Vale? ¿Con qué fin? Tiene que buscar la intención del autor. ¿Con qué fin ha escrito este texto específicamente? ¿Qué defiende o ataca? ¿Cuál es su tesis? ¿Vale? Eso es una cuestión que tienen que saber diferenciar y tienen que saber extraer. ¿Qué más? Bueno, las partes del texto argumentativo. En lo general, bueno, en la introducción se anuncia el tema y la postura que se va a defender, ¿vale? Y luego la tesis, que es la idea principal que sostiene el texto, y la argumentación, que son las razones que se da para convencer al receptor de esa tesis. Y una conclusión donde se plantean se vuelve a resumir, a sintetizar las ideas principales. Esto es la estructura general, ¿vale? Luego dependerá un poco de cómo lo plantee el autor. Pues como ya les he dicho, a veces se parte de los hechos para llegar a la idea general, que es la estructura inductiva. En la deductiva es al revés, se parte de una tesis inicial, se desarrollan los argumentos y luego se llega a una conclusión. En la encuadrada marcada, todo el rato se van planteando argumentos que hacen que se genere la tesis al final. La repetitiva es que la tesis se repite a lo largo de todo el texto y paralelo que se presentan diferentes tesis y se argumentan al mismo tiempo. O sea, no hay una, sino que hay más de una. ¿Vale? Son estructuras más complejas. Por lo general suele ser o la inductiva o la deductiva, a veces la encuadrada. ¿Vale? Esto es lo que tienen que comentar en esta parte, en la macroestructura. ¿Qué tipo de estructura está utilizando el autor? Y cómo presenta estos 4 elementos, estas 4 partes. En el análisis microestructural, ¿vale? Tenemos que identificar qué función lingüística tiene el texto. Acuérdense que habíamos visto las funciones lingüísticas al principio, las funciones del lenguaje en el primer tema. La función informativa o referencial, la función expresiva, la función poética, la función metalingüística, la función apelativa, ¿vale? La función conativa. Tienen que acordarse de estas 6 funciones para saber cuál es la que tiene el texto.
El año que viene de todas maneras repasarán este aspecto, pero bueno, no lo pierdan de vista, no pierdan estos apuntes. El texto está escrito desde la objetividad a la subjetividad, ¿vale? Si el texto está escrito en primera persona, donde el autor acepta la idea que estás planteando, pues dirá, pues pensamos o pienso esto y aquello, ¿no? En primera persona. Si en cambio utiliza las formas impersonales, se dice, se comenta, se cuenta, es cuando trata de ser más objetivo, ¿vale? Trata de deslindarse de la idea principal para plantearla como una idea, un pensamiento general, global de la población, de la sociedad. ¿Qué elementos modalizadores expresan la subjetividad? Vale. ¿Qué tipo de oración predomina en el texto? Por ejemplo, si hay preguntas retóricas, hay exclamaciones, pues tenderá más a la subjetividad. Si está escrito en primera persona o en tercera. ¿Qué elementos léxicos se utilizan? ¿Vale? ¿Qué tipo de palabras? Si hay sinónimos, si hay antónimos, qué campos semánticos se emplean en él. Si encuentran alguna figura retórica, en general en un texto expositivo argumentativo no van a encontrar las mismas que en un texto literario, pero igual, por ejemplo, la repetición o los paralelismos. Yo creo que el paralelismo es una de las más comunes. Pueden encontrar la hipérbole, la exageración, la pregunta retórica también, o las perífrasis. Yo creo que esas 4 pueden ser las más comunes. El Pérbaton es más raro en un texto de este tipo. Bueno, las metáforas, a veces alguna metáfora también pueden encontrar, ¿vale? ¿Qué tipos de argumentos utiliza? Esto lo vemos cuando estudiemos los textos argumentativos. ¿Qué mecanismos de cohesión gramatical y semántica? Que también lo hemos visto. El tipo de registro lingüístico. Acuérdense, por ejemplo, de las variedades lingüísticas que vimos en el tema 5, pues también esto está relacionado. ¿Cómo es el texto? Utiliza, por ejemplo, imagínense que lo escribe un autor canario, utiliza canarismo, utiliza léxico canario, o puede ser de otro lugar, o utiliza, si es español, utiliza jerga juvenil o jerga, lenguaje específico de un lugar, formas propias de la juventud, de otra generación, de una clase social específica, por ejemplo, ¿vale? La tipología o género al que pertenece. Bueno, esto si es positivo argumentativo, pues claramente tendrán que hablar de las características de estos tipos de texto. El ámbito de uso, en este caso va a ser principalmente el tipo periodístico, pero bueno, dentro de el género de la opinión, dentro de los medios de comunicación, puede ser un editorial, un artículo o una columna. Esto también lo veremos. La editorial suele firmarla pues el director del periódico, ¿vale? No es muy común que esto aparezca. Pero un artículo o una columna sí, un artículo más amplio, una columna son estos textos más pequeños que aparecen en un periódico. Lo normal es que sea un artículo. ¿Y con qué finalidad e intencionalidad lo escribe este autor? Por último, en la valoración crítica de las ideas, en la opinión personal, debemos ser objetivos y valorar la forma y el contenido del texto. Eso en primer lugar. Tenemos que ver cómo está escrito y valorar la opinión del autor, qué tipos de argumentos utiliza y si está fundamentado o no, razonado su criterio, su tesis. Vale, aquí mostramos también conocimiento de la realidad actual y nuestra madurez, como les decía antes. Entonces ustedes tendrán después que aportar si el tema es de interés, si es de actualidad, si el autor consigue su fin para orientar nuestra opinión, si nos convencen sus argumentos o no. Podemos plantear si el tema lo trata en profundidad o no queda muy general. Si el tratamiento de diversos temas lo aleja de su objetivo, o sea, si pierde cierta coherencia el texto. Si el título recoge el tema o la tesis, ¿vale? O solo se usa para llamar la atención. A menudo pasa esto último, para que el receptor lo lea independientemente de que tenga relación o no con lo que se trata. Si hay otros temas que se traten en el texto con los que podamos relacionarlo. Si hay libros o películas que conozcamos que traten este tema. Si hay conexión en el planteamiento general y la estructura recogida por el autor. Y si el registro utilizado facilita la comprensión, si es un registro muy complicado o si es muy informal, pues a lo mejor facilita la comprensión por todo tipo de público, pero pierde un poco
se diluye la idea o la opinión del autor, ¿vale? Y luego, ¿qué opinan ustedes al respecto de este tema? Siempre tienen que dar una valoración crítica. Creamos nuestro propio texto argumentativo, un poco con las mismas pautas, pequeño, no les va a dar tiempo de mucho, pero a lo mejor 2-3 párrafos, para convencer a quien nos lea de nuestro criterio sobre ese tema, ¿vale? Si el tema es de nuestro interés o no. Si no lo es, ¿por qué no lo es? Y se relaciona con nosotros de algún modo, ¿vale? ¿En qué nos afecta la guerra de Ucrania, por ejemplo? Puede ser, o la subida de la inflación, la subida de los precios como el combustible, a lo mejor directamente no, pero sí puede afectar nuestro entorno o a las relaciones que establezcamos o a nuestros quehaceres diarios, etc. Bien, por último, algunos consejos para la redacción del comentario. Nada de numeraciones, ni epígrafes, ni puntitos. Las características son 2 puntos y un montón de puntos de una numeración. No. Hay que usar párrafos y conectarlos con unirlos con los conectores. Por eso apréndanse los conectores. Cómo se utilizan, cuándo se utilizan. Y el texto tiene que ser un todo, ¿vale? Un todo, que no significa que haga un párrafo entero y ya está. No. Dividir el texto en párrafos, que un párrafo a lo mejor, como mucho 10 líneas, pero lo normal 6-7 tenga un párrafo, ¿vale? Que una misma oración no dure más de 2 líneas, por favor. No los voy uniendo ahí una oración hiper larga, la separo y hago dos oraciones más pequeñas, por favor, ¿vale? Porque eso queda muy mal y se entiende muy mal al leer el texto. La redacción debe ser clara y precisa, o sea, intentar no repetirse, no usar redundancia, no querer quedar como más complicado el texto e intentar rebuscarlo, no, simpleza. A veces es preferible un poco más de simplicidad, pero que se entienda, que no enmarañar ahí el texto de una manera innecesaria. La originalidad de la expresión está bien, pero nada de coloquialismo, nada de formas que utilizarían en la calle con sus amigos, ni muletillas, el en plan fuera del texto, o frases hechas, o, bueno, modernismos tipo los que vimos de dar cringe, stalkear, spamear, cualquier cosa de esta, fuera del texto, o sea, salvo que se esté hablando de eso, de ese léxico, pero no, sí, como no creo, pues fuera de ahí. Vulgarismos también, formas que no estén reconocidas, concretas, no me van a escribir en un texto. Y frases hechas, refranes tampoco, evítenlos, ¿vale? El uso de sinónimos es muy importante. Cuando empiecen a hacer comentarios propios, vayan viendo qué palabras repiten con más frecuencia y vayan buscándolas en el diccionario. Eso ponen en Google la palabra y sinónimos y las aparecen. El Word Reference es uno muy utilizado y muy fiable. Y ya van después aprendiendo cuestiones bueno, de cómo palabras alternativas. ¿Vale? Eso les va a dar una riqueza léxica. Si utilizan todo el rato la misma palabra, es todo lo contrario. También es fundamental que no utilicen los mismos conectores, pero aunque sin embargo, ¿vale? Hay más, no, sino, pero aunque sin embargo no obstante, ¿vale? Utilicen formas alternativas. Si tengo dudas sobre cómo se escribe una palabra, pues no la escribo, uso otra forma, otra expresión. Pero nada, ay, no sé si escribe con B o con V, porque si lo escribes mal, te penaliza, te resta. Entonces es preferible evitarlo. O si las tildes, no estoy segura, pues tampoco, ¿vale? Se suele utilizar en estos comentarios el plural de modestia. En lugar de yo pienso, yo creo, yo digo, pensamos, creemos, bajo nuestra perspectiva, no bajo mi perspectiva, ¿vale? Aunque realmente solo esté hablando yo, pero es como que esta idea no me engloba solo a mí, sino también a otras personas, un colectivo. Preguntas retóricas también se pueden plantear. ¿No es cierto, no es acaso cierto que la guerra de Ucrania se preveía desde 2014, por ejemplo, para comentar esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, podría ser una forma de introducirla. O oraciones impersonales y pasivas. Se suele comentar, se considera que. Cuando ustedes lean también los textos que van a comentar, verán este tipo de estructuras. Y ustedes pueden ver también si les interesa utilizarlas o no. ¿Vale? Algunas seguro que sí.
Y por último, importante, cada rasgo, yo estoy hablando del texto, ¿no? En la parte sobre todo de la macroestructura y de la microestructura. Estoy hablando de los tipos de argumentos que da el autor, pues los ejemplifico. Utiliza un tipo de argumento afectivo, pues digo, ¿dónde está? Lo entrecomillo y lo escribo, ¿de acuerdo? O si el hecho de que sea una estructura inductiva se deja ver en que la tesis aparece en el primer párrafo y en el tercero, en el segundo, tercero y cuarto se presentan los argumentos, ¿vale? Los ejemplifico, doy detalles, justifico por qué digo esto de este texto, ¿vale? Lo justifico con ejemplos del propio texto, ¿de acuerdo? Eso siempre entre comillas, siempre bien referenciado, ¿de acuerdo? Y nada más, cualquier duda pues ya estamos en contacto y me la pueden plantear en clase, por Classroom o por correo electrónico.